Hola mis queridos hermanos, les saluda Juan Alberto Echeverri, bienvenidos a su programa Atrévete a ser diferente, y un saludo muy especial para la gente bella de Zamora, la gente linda de Puebla, donde estuvimos también en un retiro espiritual de sanación interior, también a la gente aquí de Guadalajara, donde tuvimos la oportunidad también de vivir una experiencia maravillosa de sanación. Saludo a la gente de Durango, a los cruzados de toda la República de México y a todas partes donde nos están sintonizando a esta hora en este programa. Quiero darles un cordial saludo de mi parte, quienes habla Juan Alberto Echeverri, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Y pues bien, como cada encuentro con ustedes, hoy vamos a hablar de un tema nuevo, de un tema diferente. Y el que vamos a tocar hoy es un tema que tiene que ver con todos nosotros, con todo el ser humano, porque pareciera que todos los hombres lleváramos una herida por dentro que no ha sido sanada. Y es una herida que está realmente desde el pecado original. Esta herida se llama la desconfianza. Y vamos a ver lo que produce la desconfianza y especialmente la desconfianza en Dios, cómo esto de alguna manera nos daña la vida, nos afecta en nuestro cotidiano vivir, y también esa desconfianza que tenemos con los mismos seres humanos, con los hermanos, los allegados. De manera que vamos a comenzar entonces con un texto bíblico, como siempre. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia para que, si quieres repasar estos versículos que vamos compartiendo en este programa que se llama Atrévete a ser diferente. Vamos a abrir en el Génesis, en el capítulo 3, verso 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar del fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno, lo que es malo, y entonces serán como Dios. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, quise comenzar con este texto bíblico porque aquí es donde se gesta principalmente esa herida del ser humano. Si nosotros nos retrocedemos un poquitico en la palabra de Dios, tan solo un versículo, que es terminando el capítulo 2, en el versículo 25, donde nos va a decir la palabra de Dios que después de crear a Adán y Eva, al hombre y a la mujer, dice que los dos estaban desnudos y ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así, de su desnudez. Por supuesto, a lo que se refería la palabra de Dios no era a la desnudez de la ropa específicamente, sino a la desnudez del alma. Es decir, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, es como cuando tal vez una pareja, hombre o mujer, hombre y mujer, mi esposa y yo, por ejemplo, tenemos un bebecito recién nacido. Viene al mundo cristalino, viene al mundo limpio. Es como un vaso absolutamente transparente que no tiene quizá ninguna mancha, salvo la mancha del pecado original, que luego se borra con el bautismo. Pero en términos generales, en términos, digamos, psicológicos, el bebecito es absolutamente inocente, limpio, puro, como un vaso cristalino. Pues así era el ser humano, así lo creó Dios. Era su mayor creación, era el tope de la creación, por eso lo dejó para lo último. Recordemos, los que conocemos un poquito la historia sagrada, que lo primero que hace Dios antes de crear al hombre es la naturaleza angélica, y que luego en un periodo de tiempo espiritual, que se va a llamar el Evo, el tiempo espiritual, Dios permite que los ángeles también tengan de alguna manera el don de la fe y que todavía no lo vean, digamos, de frente, porque Él quería darle la libertad también a las criaturas angélicas, así como nos la da a nosotros los hombres, para que en esa libertad optáramos por el amor libre y voluntariamente de Dios. Pero entonces esta naturaleza angélica comienza a dividirse, comienza a cuestionarse: ¿tiene sentido Dios? ¿Tiene sentido los mandamientos? No, tal vez no tiene sentido. ¿Para qué existimos? En fin, empieza a batallar como batalla cualquier joven a la edad de los 9, 10 años, 11, 12 años, 13, 14, que empieza a cuestionarse y a cuestionar las cosas de la fe, la pereza de ir a la misa, ¿para qué rezar tanto? Dios sí existe, si existe, entonces ¿por qué los niños enfermos? ¿Y por qué tanto mal en el mundo? ¿Y por qué yo no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo hacer aquello? Y empiezan a dividirse. Y eso fue lo que pasó, digamos, en conclusión, con la naturaleza angélica.
Cuando finalmente sucede la batalla que está escrita en el capítulo 12 del Apocalipsis, que Miguel y sus ángeles pelean contra Satanás y sus ángeles, y que éste fue arrojado al infierno. Y dice que allí con la cola arrastra la tercera parte de las estrellas, que simboliza una gran cantidad de naturaleza angélica caída, acá en algo que se llama el mundo preternatural, es decir, la naturaleza angélica caída. Ya lo he explicado en otros programas, pero quiero explicarte esto porque allí es cuando Luzbel, antes Luzbel, luego que se convierte en Satanás, cuando cae, pues jura vengarse de Dios, y jura vengarse sobre todo en las criaturas, que era lo más hermoso, lo más alto que Dios iba a hacer, porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues dadas así las cosas, Dios hace al hombre y a la mujer y los hace absolutamente limpios, transparentes, desnudos. Entonces, cuando narra el versículo 25, tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así, era porque tenía una transparencia total de vida. No había de qué avergonzarse, no había de qué taparse, no había por qué tener miedo de absolutamente nada, porque estaban en un estado de inocencia. Así como traemos nosotros los bebecitos al mundo, en un estado de inocencia. Por eso el Señor habla tan duro, especialmente cuando dice: ay de aquel que haga caer a uno de estos más pequeños. Más le valdría que le pusieran una piedra de molino atada al cuello y lo echaran al fondo del mar. Así de grave es pervertir a un niño, la inocencia de un niño. Y sin embargo, nuestra sociedad moderna pues siempre cabalga en este sentido del pecado de pervertir el corazón de los más jóvenes. Una violación a un niño, un abuso sexual, en fin, cualquier tipo de cosas de estas pues es realmente dañar el corazón de un inocente. Pues estando así, Dios lo que más quería, tenía que jugársela toda. ¿Y por qué tenía que jugársela toda? Porque Él, conociendo el amor, la perfección del amor que está en la libertad, era necesario darle la libertad al hombre para que por sus propios medios el hombre optara por él. Entonces, Él corría el riesgo de colocar al hombre con su libertad en el jardín de Edén, y podría el hombre escoger cualquiera de las cosas que Él habría colocado a su alrededor. Solo que le da una instrucción a manera de sugerencia. Mira, yo te sugiero que comes de todos los árboles, puedes hacer lo que quieras, pero de este árbol, que es del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no comas. ¿Por qué? Porque morirás. Eso le dice el Señor. Y el hombre pues finalmente le pone atención a la serpiente. Aquí es donde se gesta la herida, que es el texto que comencé leyendo aquí en el capítulo 3 del Génesis, verso 1 al 5, cuando la serpiente, que es la simbología del mal que nos ata, de las pasiones rastreras que nos atan, que a veces nos hacen caer y nos hacen pecar, le propone a la mujer, le dice: ¿sabes? No es cierto que Dios, que ustedes vayan a morir si comen de ese fruto. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Esta mujer, que nunca había escuchado a nadie más que le cuestionara, que nunca había escuchado a nadie que tal vez pudiera tener un juicio de alguna manera contundente contra o a favor de Dios, pues siendo inocente, escucha a la serpiente. Porque no estaba la advertencia de la serpiente, estaba la advertencia del árbol. Y claro, ahí estuvo la prohibición, pero no estaba la advertencia. Dios no le había advertido al hombre: mira, es que va a haber una serpiente que te va a tentar. No. Simplemente le dice: no comas. Por eso es tan importante el don de la obediencia, porque la obediencia nos hace siempre acertar la gran mayoría de las veces. Entonces, claro, viene la mujer en su estado de limpieza, de pureza, de, digamos, ingenuidad, y viene la astuta, la serpiente rastrera, y tienta a la mujer. En ese momento sucede algo importantísimo, y es algo que yo quisiera que pudiéramos entender nosotros los seres humanos, como cuando tú has criado uno de tus hijos totalmente indefenso, puro, sencillo de corazón, libre, y de pronto lo llevas a la escuela. Y allí en la escuela el niño es absolutamente inocente de pronto de la sexualidad o de lo que sea, y viene alguien, un maestro, otro compañero, y empieza a meterle ideas que no son ciertas. Como nadie ha defraudado al niño, el niño tiene la capacidad de creerle a todo el mundo. Y eso era lo que sucedía con Eva. Ella tenía la capacidad de creer lo que le dijeran. ¿Por qué? Porque nadie la había defraudado. Entonces, cuando la serpiente la cuestiona y le hace una proposición lógica, porque podría ser lógico cuando uno empieza a decir: hombre, pues sí, tal vez es que Dios no quiere que seamos como Él. Entonces quizá haya un sentimiento allí de envidia, tal vez haya un sentimiento, qué sé yo. Entonces se cuestiona
y decide, le parece muy lógico lo que le dice la serpiente y decide comer de ese fruto. Cuando ella come del fruto, el ser humano en general, que luego se lo pasa al hombre, y aquí hay otra explicación muy bonita, pero no la voy a dar en este momento. El ser humano en ese momento descubre que le entró la muerte a su vida. Por eso quiere esconderse, por eso quiere taparse, por eso siente vergüenza, siente miedo. Porque lo que quiso hacer el hombre finalmente es ser como Dios. Esa fue la tentación del demonio y el hombre optó por esa tentación. ¿Y qué es ser como Dios? Es querer decir, yo soy quien decido qué es lo bueno o qué es lo malo. Yo, que no tengo conocimiento, que soy un ser inmaduro, que soy criatura, yo soy el que voy a decir qué está bien y qué está mal. Ese fue el pecado más grave. Porque claro, eso nos hacía equivocarnos siempre. Así las cosas, entonces, esta mujer que se siente defraudada empieza a tener un estado de pánico, de angustia, de miedo, como lo sentimos muchos de nosotros cuando pecamos de alguna manera. Nos llenamos de miedo, de susto, de vergüenza, de culpabilidad. Y entonces, allí en su corazón, esta mujer empezaría a pensar, pero le creía a la serpiente y mira lo que me pasó, y no le creía a Dios, pero ahora estoy en un parangón porque estoy en la muerte, he sido defraudada, pero también me da miedo y me da vergüenza con Dios. Entonces seguramente ahora, así como la serpiente se aprovechó de mí, ahora Dios me va a castigar. Y entonces inmediatamente entra en su corazón aquella herida profunda que tenemos todos los seres humanos, que se llama la desconfianza. Ya no sé qué hacer. Ya no sé para dónde ir, quién es el bueno, para dónde voy, qué hago, qué circunstancias vivo en mi vida. Y esta herida es una herida que llevamos todos los seres humanos en el corazón. Por supuesto es una herida que el Señor quiere que todos nosotros sanemos, porque es una herida muy, muy profunda en el ser humano. De allí es de donde se derivan la gran mayoría de desventuras para el ser humano. ¿Por qué? Porque se rompió la confianza, y cuando la confianza se rompe, el ser humano vive en una circunstancia difícil, de opresión, de miedo, de culpa, de vergüenza. Quiero que leamos otro texto bíblico muy bonito, en el que le insiste el Señor al ser humano, le muestra. Esto está en Jeremías 17, del 5 al 10. Este es uno de los textos, dos hay en la palabra de Dios, especialmente en Jeremías, donde el Señor pronuncia la palabra maldito. Y dice así este texto. El Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca su apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras en tierras de sal donde nadie vive. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Y si sigue leyendo, dice allí, será como un árbol plantado a la orilla de un río que extiende sus raíces hacia la corriente y que no teme cuando llegan los calores del verano. Su follaje siempre está frondoso, dice, y nunca deja de dar fruto. Y al final, en el verso 9, que es bien interesante, que es bonito, lo recuerdo con muchísima frecuencia, donde dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que doy a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a sus acciones. Y este texto es el que acabo de leer de Jeremías 17, del 5 al 10. Es un texto en el que el Señor nos invita a confiar de nuevo en Él. Volver a confiar en Él. Claro, está dado en el Antiguo Testamento. La gente vivía problemas, la gente tenía problemas de escasez, de sequía, de hambres, de peleas, de conflictos, de divisiones, de rencillas. Habían perdido la paz. El profeta, que es uno de los más fuertes, el profeta Jeremías, que exhorta, que pelea, que lucha a favor del Señor, pues le dice al pueblo, mire, es que todo se ha dañado, es porque hemos apartado nuestra confianza del corazón de Dios y la hemos puesto en el corazón de los hombres. Ahora, no te está diciendo el Señor que no confíes en el hombre, porque tú tienes familia, tú tienes esposo, tienes papá, tienes mamá, tienes hijos, y en ellos hay que confiar. Y no todos son malos, hay personas que son buenas y podemos confiar en ellas. No todos los maestros, porque uno salió violador, entonces vamos a desconfiar de todos los maestros. O porque algún sacerdote cayó en pecado, entonces todos los sacerdotes o las religiosas son malas. No, de ninguna manera. El ser humano tiene que confiar para poder tejer sus relaciones, digamos, interpersonales de una manera armónica. Pero claro, nos cuesta trabajo saber en qué confiamos.
Porque claro, como no vemos a Dios físicamente con nuestros ojos, nos queda muy difícil confiar en algo que no vemos con nuestros ojos, que solamente lo podemos sentir con el corazón, que solamente lo podemos sentir con nuestro espíritu, que ciertamente como cuando hemos alimentado nuestra carne, pues es más fuerte sentir las cosas de la carne que sentir las cosas del espíritu. Pero aquellos místicos, especialmente los eremitaños que se retiran a orar, a hacer oración, a vivir una vida contemplativa, pues pueden sentir más fuerte las cosas del espíritu. Por eso en la mística ellos reciben de alguna manera unas revelaciones superiores y tienen una luz y una claridad pues absolutamente fuerte. ¿Qué es lo que sucede entonces? Ya tenemos la herida en el corazón. Ahora tenemos un Dios que quiere rogarnos, oye, mira, está bien, ya fuiste herido, pero quiero que sepas que si sigues poniendo toda tu confianza, apartas de mí tu corazón y pones toda tu confianza en los hombres, vas a ser como esa zarza que crece en el desierto, que vive entre piedras. ¿Y qué es vivir entre piedras? Entre gente inamovible que no tiene corazón. Por eso en algún lugar de la escritura, también en Jeremías dice, arrancaré de ustedes ese corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Vivir entre piedras significa que nosotros vivimos en momentos que se nos dificulta mucho compartir con personas duras de corazón. Aquellas personas que viven dificultades, rencillas, que viven solamente por el placer, por tener dinero, pasan por encima de alguna manera de pues los principios morales, pasan por encima de las necesidades de las personas, y esto es básicamente lo que de alguna manera el Señor nos quiere decir. No quiero que habites ahí, quiero que vivas de una manera superior. Yo te voy a dar la luz de cómo vas a vivir, pero tienes que confiar en mí. Por eso dice aquí, maldito, esta palabra tan fuerte, maldito el que aparta de mí su corazón para confiar en los hombres. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has apartado tu corazón de Dios solamente para confiar en los hombres? He conocido hombres y mujeres que estaban viviendo tal vez muy agradable en una situación, digamos, de bonanza con el Señor, bonanza espiritual, bonanza psicológica, estaban bien, pero un día su debilidad de la carne las hizo enamorarse de una persona que no tenía a Dios en su corazón. Y de un momento a otro esta persona le arrebata como esa fuerza, como que le sustrae la energía espiritual a esta persona y la oscurece. Pero claro, como esta persona ya apartó su corazón de Dios y la puso solamente en esta otra persona, entonces ahora es una mujer o un hombre que viven totalmente oscurecidos, que perdieron la gracia, perdieron de alguna manera esa alegría de vivir cerca del Señor. Claro, esto va a producir una gran cantidad de efectos y es lo que precisamente Dios quiere que tú hagas, que solamente pongas tu confianza en Él y Él te va a ir dando de alguna manera la pauta para que tú vayas caminando con alegría, con felicidad, con gozo, que es lo que debemos hacer nosotros los seres humanos, porque hemos sido hechos para ser felices, pero fuimos defraudados y ahora desconfiamos de la fe, desconfiamos de los hombres, desconfiamos de Dios. Y te aseguro que muchas veces nos cuestionamos, ¿será que Dios sí existe? Y por eso tenemos miedo de enfrentar a personas que nos dicen que Dios no existe, entonces preferimos callarnos porque nosotros también tenemos dudas. ¿Sabes por qué tenemos dudas? Porque hemos sido heridos con la desconfianza. Y es algo que es necesario que lo sanemos radicalmente. El Señor lo habla por todos los lados en la palabra de Dios. Pongan en mí su confianza, que yo los voy a bendecir. Ahora vienen más versículos que seguramente nos van a afianzar un poquitico más esta idea y vamos a ver qué produce efectivamente la desconfianza y qué produce el confiar en Dios. Esto es un regalo maravilloso de Dios, porque ahí es cuando el hombre comienza a vivir la verdadera dicha de la fe. Cuando el hombre comienza a ver lo sobrenatural de la fe, cómo le ayuda a vivir y cómo esa persona tiene siempre una fuerza interior que le ayuda a atravesar los momentos más difíciles de su vida. Pues bien, hemos llegado al final de este primer espacio, este primer bloque. No se muevan de allí, ya estamos con ustedes aquí desde su programa Atrévete a ser diferente. Ya regresamos. Hola mis queridos amigos, hay momentos en los que no tenemos palabras para orar. Hay situaciones que se nos presentan a diario en la vida y quisiéramos como tener una palabra específica para apaciguar nuestro corazón, para orar, para arrancarle esas bendiciones al cielo. Pues bien, he tenido la oportunidad de publicar este libro
que se llama Una oración para cada ocasión. Trae más de 100 oraciones inspiradas para diferentes momentos. Oración por un amigo, oración por un hijo enfermo, oración por un hijo en problemas, oración por un drogadicto, oración para romper ataduras en nuestra vida, oración por sanación interior, oración en medio de una enfermedad, oración por unos exámenes médicos, oración antes de un examen en la universidad o en el colegio, incluso oración hasta para una mascota que está enferma, oración por todas las circunstancias. Es un manual muy práctico que te va a ayudar a mejorar en tu oración diaria, a tener esas palabras precisas, necesarias para invocar la presencia de Dios sobre tu vida, sobre tus problemas, en los momentos de calamidad, de angustia, cuando tienes problemas económicos, en fin, oraciones para todos los momentos. Una de ellas es esta oración que se llama oración pidiendo constancia. Dice así: Dios Padre de amor y de misericordia, tú que, como dice el Salmo 139, me conoces desde antes de nacer. Conoces mis momentos persistentes y mis momentos de renuncia, mis momentos de entusiasmo y de desánimo. Te pido que fortalezcas mi voluntad para alcanzar la constancia necesaria en todo lo que emprendo, con el fin de que mi perseverancia me lleve a alcanzar los logros propuestos, tanto espirituales como materiales, para que redunden en bien para la salvación de mi alma. Dame la fortaleza y el consuelo necesarios en los momentos de desánimo para enfrentar todas las vicisitudes y adversidades que la vida y los retos me presentan. Ayúdame a no olvidarme de ti en los momentos en que me permitas el triunfo. Haz que la constancia sea una línea de pensamiento permanente en mi vida, siendo un verdadero testimonio para todos los que me rodean. Regálame la sabiduría necesaria para morir al orgullo y a la soberbia, que por momentos me empujan a renunciar en los propósitos loables, y la sabiduría necesaria para saber renunciar cuando sea preciso, si así tú lo dispones. En tus benditas manos coloco mis días y mis horas. Te pido que me regales la salud y la fuerza necesaria para levantarme cada día, junto con la convicción para saber que todo lo que hago lleva el fruto esperado por ti. Te clamo me ayudes a mirar como Josué y Caleb la tierra prometida, sin importar los gigantes que como obstáculos en ella pudiera haber, para que junto con el don de la fe me regales la corona de la victoria. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Pues bien, hermanos, esta es la manera de orar. Así está en cada una de las oraciones. Sencillo, simple, con palabras cotidianas del día a día. Espero que sea una valiosa herramienta para tu oración cotidiana. Dios te bendiga. Bien, mis queridos hermanos, ya estamos aquí de regreso en tu programa Atrévete a ser diferente, y para los que recién se vinculan a esta hora del programa, quiero compartirles que estamos hablando de la desconfianza. Sí, de esa herida que se gestó justamente desde el paraíso, cuando Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, cómo el Señor nos había traído con un corazón limpio, despejado, pero el mal se mete para dañar, para desconfiar, como sucede en muchos lugares de trabajo, en familias, cuando de pronto se pierde algo, entra una persona a dañar, a robar o a murmurar, y empieza a dividirse, empieza a romperse la confianza. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa herida justamente de desconfianza. Habíamos tocado allí un texto que estaba en el Antiguo Testamento, en el Génesis, en el capítulo 3, verso 1 al 5, y luego, de alguna manera, pues unos versículos representativos donde el Señor le insiste al hombre que por favor no retire su confianza de su corazón, porque va a vivir consecuencias pues muy difíciles, que está en Jeremías 17 del 5 al 10. Ahora, entonces, tenemos cómo el Señor empieza a hablarle al ser humano: confía, a tratar de que el ser humano recupere la confianza, y todo esto lo vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento en diferentes momentos. Sin embargo, he querido traerte unos versículos que están en el Salmo 37, por ejemplo, del capítulo 37, verso 3 al 6, Salmo 37 del 3 al 6, que dice así: confía en el Señor y haz lo bueno, vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol del mediodía. Este es un salmo hermosísimo,
cómo el Señor le advierte al ser humano, porque el Salmo 37 empieza de alguna manera el hombre, que es la oración dirigida a Dios con palabra de Dios, ese es el Salmo. Entonces empieza a decirle cómo es que prosperan los malos, por qué ellos prosperan y mírame. Entonces el Señor empieza a hablarle diciéndole, mira, confía en mí, ámame con ternura y vas a darte cuenta cómo vengo en tu auxilio todos los días. Ámame con ternura, pero pon tu confianza en mí, que es bendecida la persona que pone su confianza en mí. Y si tú lees todo el Salmo 37, se refiere a los malvados, cómo el ser humano nos falla, cómo ellos van a tener su merecido, pero el que confía en el Señor tiene una bendición superior. Es una belleza este Salmo. Dice, y hará brillar en el verso 6 tu rectitud y tu justicia como brilla el sol del mediodía. Porque todos los seres humanos, si bien es cierto, fuimos heridos de desconfianza, todos los seres humanos tenemos una rectitud y una justicia en nuestro corazón, lo que llama Santo Tomás de Aquino la ley moral natural, aquella que nos hace saber y discernir qué es lo bueno. Todo ser humano tiene algo bueno y quiere encontrar en quién confiar. Quiere encontrar en quién depositar toda su vida y toda su confianza. Por eso es que nosotros los seres humanos vamos de un lado para otro, cambiamos de amistades a veces, porque este me sirve, porque este no me sirve, y luego entonces tomamos de alguna manera, nos refugiamos o en un deporte, o nos refugiamos quizá en un juego, en el computador, o nos refugiamos en cosas tratando de buscar en quién descansar nuestra alma. Por eso tan hermosa esa palabra que está allí en Mateo, en el capítulo, me parece que es el 11, sí, el 11 del verso 28 o 27 en adelante, que dice, venid a mí los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y es eso, porque el ser humano siempre está buscando en quién confiar plenamente, en quién descansar. Yo recuerdo cuando era niño, algún día mis padres me llevaron a algún supermercado y me perdí por unos pocos minutos tal vez, y yo veía personas grandes y personas bajitas y yo empecé a angustiarme, a llenarme como de miedo, hasta que de pronto detrás de una góndola del supermercado oí la voz de mi papá que le estaba hablando a mi mamá y estaba preguntando justamente por mí. Cuando yo escuché esa voz, mi corazón se serenó inmediatamente, se llenó de una paz, porque decía, ahí está la persona en quien yo puedo confiar, porque como los demás no los conozco, no sé en quién confiar. Eso es lo que el ser humano en el alma tiene, una necesidad de confiar en Dios, en esa voz que lo creó, en ese amor que lo llenó de bendiciones. Ahora quiero que pasemos a otro texto bíblico hermosísimo también, que está en el libro del Eclesiástico. En algunas Biblias se va a llamar Sirácides o Sirácida. En el Eclesiástico, en el capítulo 2, verso 1 al 10, este texto bíblico es muy importante, porque allí es cuando habla de el servidor, el que quiere servir a Dios. Entonces dice, hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Sin embargo, leyendo el verso 10 y el 11, concluye, dice así, fíjense en lo que sucedió en otros tiempos. Nadie que confiara en el Señor se vio decepcionado. Nadie que confiara en el Señor se vio decepcionado. El maligno siempre está tratando de que tú te veas decepcionado de Dios y se pone la máscara de Dios para decirte, esto no te va a salir, no lo hagas así, no lo hagas así. Incluso te pone obstáculos para que tú desconfíes de la gracia de Dios, porque Él a toda costa no quiere que tú vivas en paz ni que seas feliz, pero Dios sí lo quiere, por eso te lo advierte en la palabra. Y también no solamente en la palabra, utiliza a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, al sacerdote, al predicador, al laico, en fin, a tantas personas para hablarle a tu vida, para decirle, confía en mi hijo. Y mira lo que dice aquí. Nadie que lo honrara fielmente se vio abandonado. A todos los que lo invocaron, Él los escuchó, porque el Señor es tierno y compasivo, perdona los pecados y salva en tiempo de aflicción. Pues me parece una gran bendición y una gran verdad. El Señor nos invita a que nosotros evaluemos la historia y pensemos en personas que han vivido una vida realmente de bendición. No fueron decepcionados. Alguno podrá decir entonces, bueno, ¿y San Lorenzo por qué murió en la parrilla si tanto confiaba en Dios, pero murió feliz?
Porque esos son los mártires. Los mártires son personas que viven feliz, jamás se sienten decepcionados, porque su mayor anhelo es llegar a la gloria celestial. Es su mayor premio, el premio eterno. Esto lo dice en el libro de la sabiduría, en el capítulo 4 y en el capítulo 3. Dice, los malos pensaban que el bueno que murió, pues fue abandonado, pero no saben que él tiene un premio superior allá en la eternidad. Y esto es lo que buscan aquellas personas que tienen ese tipo de problemas. Sin embargo, el Señor aquí y ahora, en esta carne, en este entorno en el que tú estás, en tu familia, en tu trabajo, el Señor no te decepcionará. Y si algo pasa en tu vida, es para un mayor bien. Si a tu hijo no le salió el empleo, por algo fue. Si a tu hija no le salió tal vez el cupo en la universidad, por algo fue. Por algo, pero si tú confías plenamente en el Señor, jamás te abandonará, jamás. Tengo miles de testimonios de personas que durante un corto tiempo, un mediano tiempo, lucharon arduamente creyendo en Dios y aparentemente vivieron dificultades y problemas y al final el Señor los exaltó. El Señor mostró de alguna manera su poder sobrenatural sobre estas personas que creyeron, que confiaron en Él. Por eso nos invita de esta manera a que analicemos la historia. Y fíjate lo bonito de nuestra Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica se basa en la Escritura, en la Palabra de Dios, en el magisterio de la Iglesia, pero también en la tradición. Por eso nosotros tenemos que ver muy bien la tradición y tenemos que mirar el santoral y mirar cómo vivieron los santos y cuáles fueron sus triunfos, sus victorias, cómo lucharon contra el enemigo, pero sobre todo contra el enemigo del alma. Entonces es un regalo de Dios. Por eso el Señor quiere que de alguna manera, mirando la historia, podamos poner nuestra confianza en Él, sin que se mueva nada de lo que está allá al lado, aunque pase lo que pase. Me fascina ese Salmo 23 que estoy seguro que te lo sabes de memoria, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce a arroyos de tranquilas aguas. En fin, es un salmo en el que nos sentimos confiados en la bendita mano de Dios. Pero ahora, ¿qué produce entonces la desconfianza? ¿Cuál es el fruto de la desconfianza? Es como si dijéramos, a ver, ¿qué de bueno tiene esto entonces para meterme en esto? Cuando analizamos los frutos de la desconfianza, nosotros nos damos cuenta que la desconfianza no nos sirve para nada. Todo lo contrario, la desconfianza nos causa un gran peso encima de nuestra vida. Por ejemplo, el primer fruto de la desconfianza es un estado de tensión. Sí, la persona está tensionada. Y se tensiona físicamente porque tiene miedo de que lo vayan a robar, tiene miedo de que le vayan a agredir, tiene miedo de que vaya a perder sus cosas, tiene miedo de perder una relación. ¿Cuántas jóvenes que han sido defraudadas en una relación amorosa ya tienen miedo de enfrentar una relación con un hombre o un hombre con una mujer? Tienen miedo de meterse en esa relación. ¿Por qué? Porque han sido defraudados. Entonces viven en un estado de tensión. Y eso sí que desgasta las fuerzas. Cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, pues estamos tranquilos. Ahora más adelante vamos a ver los frutos de la confianza, pero sobre todo de la confianza en Dios. El segundo fruto de la desconfianza, que produce la desconfianza, es que tenemos que hacer un esfuerzo superior. Un esfuerzo superior. Por ejemplo, tenemos que devolvernos para revisar si sí fue cierto. Tenemos que ir a supervisar el trabajo del otro a ver si sí lo cumplió, porque yo desconfío que no lo haga bien, y entonces por eso es que nos volvemos personas absolutamente controladoras, porque desconfiamos de todo el mundo. O no hicimos bien la tarea de enseñar, o desconfiamos de todo el mundo. Desconfiamos de que nos roben, desconfiamos de que nos estén diciendo mentiras, porque ese es el mundo. Tú me vas a decir, Juan, pero es que, entonces, ¿qué hago? Claro que sí. Yo sé que ese es el mundo y que tenemos que de alguna manera colocar algunos límites de seguridad en nuestra vida para evitar ser defraudados. Eso es cierto, la misma palabra lo dice. Incluso en el libro de los Proverbios, o tal vez en el de Eclesiástico, dice, cuando hay dinero hay que ponerse rojo para evitar las pérdidas. Y eso es así. Una cosa son las medidas de seguridad, pero otra cosa es que en tu corazón vivas con una herida de desconfianza, que vivas tensionado y que fuera de eso tengas que hacer un trabajo superior. Porque claro, cuando desconfías, haces un trabajo superior, te desgastas demasiado. Por ejemplo, desconfías de tu esposo, entonces gastas una cantidad de tiempo en revisar sus correos, en revisar su vida, en revisar su ropa, en revisar... Estás desgastándote sin necesidad. Confía en el Señor, tranquila, Dios proveerá para tu vida.
Número 3, el fruto de la desconfianza, el siguiente fruto de la desconfianza es la pérdida de tiempo. Perdemos tiempo. Cuando desconfiamos, perdemos tiempo, porque tenemos que hacer doble trabajo. Entonces, claro, no solamente nos esforzamos más, sino perdemos tiempo que podríamos estar utilizando en alabanzas al Señor, que podríamos estar utilizando en el disfrute con nuestra familia, en nosotros mismos, en crecer, en leer, en prosperar. Pero a veces, por estar desconfiando del uno del otro, incluso hay personas que se paran esperando a que tal persona termine el trabajo y la supervisan todo el tiempo, en vez de estar leyendo un buen libro y creciendo, porque eso es lo que genera la desconfianza, nos hace perder el tiempo. El cuarto fruto de la desconfianza, y este para mí es de los peores que hay, es la ruptura de las amistades. Sí, así como te lo estoy diciendo. Porque no hay cosa más desagradable que en una amistad o en una relación laboral o en una relación de negocios se meta la desconfianza. Cuando se mete la desconfianza, uno u otro comienzan a hacer preguntas capciosas y el otro se entera de que están desconfiando de él. Entonces, inmediatamente en su corazón se coloca como un velo negro que comienza a romper esa relación. Entonces, claro, porque tú te sientes ofendido. Lo he dicho en algunas de las predicaciones, utilizo el pasador de diapositivas y de pronto lo coloqué en algún sitio, no me di cuenta dónde lo había colocado y me fui a tomar un café y luego cuando regreso no lo encuentro, no veo pues el pasador de diapositivas y de pronto le digo a la gente, un momentico, todos quédense ahí quietos, me hacen el favor y vacían sus bolsillos, quiero saber quién tiene el pasador de diapositivas. Por supuesto es una ofensa gravísima para las personas que están ahí. Inmediatamente dicen, uy, ese predicador, ¿qué le pasa? Si es que es un desconfiado, si es que cómo nos ofende de esa manera, yo que me voy a robar un pasador de diapositivas. Pues eso es lo que sucede cuando nosotros somos desconfiados. Y alejamos las amistades, alejamos a todo el mundo, porque no hay cosa más fea que le tengan a uno desconfianza. Yo te pregunto, ¿has desconfiado de tus hijos? ¿Los has hecho sentir mal cuando les preguntas? Pero sí estuviste, pero ¿cuánto te costó? Pero sí trajiste las vueltas, pero, oye, es tu hijo. Le estás rompiendo el corazón con la desconfianza. Y eso es una herida profunda. Claro, yo lo entiendo, porque somos seres humanos y estamos heridos en el corazón porque el mal nos hirió con la desconfianza. Y eso es lo que sucede cuando nosotros vivimos en pecado, desconfiamos de todo el mundo. Una persona que está celando a su pareja, que la cela permanentemente. ¿Por qué la cela? Bueno, o le ha dado motivos de alguna manera, o es una persona que hace de las suyas por fuera, y entonces como él hace de las suyas por fuera, le da miedo que esa persona vaya a hacer lo mismo. Y entonces comienza a agredirla con la desconfianza, hasta que lleva finalmente el hogar a la ruptura. El quinto fruto de la desconfianza, y este también es muy duro, y es la soledad. La persona desconfiada termina quedándose sola, dolorosamente es así. Porque claro, como empieza a dañar a los demás, y ella misma incluso entra en un aislamiento porque dice, en nadie puedo confiar. Como decía cierto personaje por allí, el Chapulín Colorado, dice, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Como quien dice, no hay quién. Entonces, la persona, como vive en un estado de desconfianza, empieza a criticar a todo el mundo, a aislarse, a quedarse solo, a decir, no puedo confiar en nadie. Y lo peor es que se queda en una soledad interior. A veces puede estar rodeado de personas, pero como desconfía, está aislado interiormente. ¡Qué dolores! ¡Qué fruto tan duro este de la desconfianza! El siguiente, el número 6. La desconfianza nos lleva a la venganza. Claro, por supuesto. Como a mí me hicieron, entonces yo ahora me voy a vengar. Entonces, como no confío en nadie, yo voy obrando y voy vengándome de personas, y a veces la venganza, te lo quiero decir, querido televidente, no es coger un revólver, no es hacer algo directamente. Muchos de nosotros que hemos sido heridos desde niños, desde pequeños, con cosas con las que nos falsearon, con las que nos traicionaron, ahora sin saberlo llevamos una herida interior y vamos haciendo pequeñas vengancillas con las personas sin saber quién
fue el que me lo hizo, pero me la tienen que pagar. Alguien me tiene que pagar esto que me hicieron a mí. Y por eso entonces una persona que fue abusada sexualmente cuando pequeña tiene luego entonces problemas en sus relaciones sexuales. Una persona que le robaron cuando era pequeña, luego le cuesta trabajo confiar en los otros y está tratando de alguna manera agresiva con palabras o con acontecimientos, con actos, pues de vengarse inconscientemente, y eso lo vive en un estado permanente, porque eso precisamente es lo que produce la desconfianza. Y número 7, esta es durísima, anótala allí porque es muy fuerte. El fruto de la desconfianza es perder las bendiciones que vienen de Dios. Perder las bendiciones que vienen de Dios. Claro, como tú no confías en Dios, entonces ya Dios ya no te entrega bendiciones. Y esto es muy fuerte, porque Dios tiene para cada uno de nosotros un camino de bendición. Es como cuando tú sabes que que tu hijo va a regresar a tu casa y que le dices, mira, conmigo vas a trabajar, conmigo vas a hacer esto, tengo planeado para ti esto y esto otro. Y él adentro de su mente, ese papá que ama tanto a su hijo, tenía planeado ayudarle a montar un negocio, comprarle un carro, ayudarle a comprar su casita, si él trabajaba y hacía las cosas. Tenía de alguna manera pues una gran cantidad de bendiciones para él, pero de pronto su hijo tiene un resentimiento con su papá, una desconfianza con su papá y prefiere no acercarse. Ya entonces su papá no le puede dar las dádivas. No, todo lo que tenía pensado entregarle no se lo puede dar o no se lo da. Quizás se lo da a otro hijo que confió más en él, que estuvo más cerca de él, que su corazón estaba totalmente abierto para él. Yo te pregunto hoy, ¿cuántas cosas te habrás perdido en tu vida? ¿Cuánto perdiste en tu vida tal vez por desconfiar de Dios? ¿Cuántas veces hemos pateado las bendiciones que Él mismo nos ha dado porque no confiamos en Él? Y nos ha dicho, confía en mí. No, yo prefiero poner mi confianza en la ciencia. No es que la ciencia sea mala, es una bendición de Dios y la ciencia apoya la fe. Pero a veces nos queremos apartar de Dios para poner confianza solamente en algunas cosas. Y por eso es que precisamente perdemos nosotros las bendiciones. A veces nos han advertido nuestros padres, mira, ahí está el problema, no confíes en esto, ponlo en las manos de Dios, pero no, nosotros metemos la cabeza por allí porque preferimos lo que se ve, lo que nos da placer, lo que nos da el efecto inmediato, pero no tenemos la paciencia de esperar en Dios, de ser perseverantes en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual. No te vayas, hemos llegado al segundo término del segundo bloque y estamos hablando sobre la desconfianza. Quédate ahí porque vienen cosas maravillosas aquí desde Atrévete a Ser Diferente. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones para Refrescar tu Vida. Me imagino que te suena conocido ese refrán, o mejor ese versículo que dice, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Sí, y es que en realidad a veces nos sentimos cansados de la rutina, de los problemas, las circunstancias difíciles de la vida, aquellas cosas que a veces son carga para nosotros. Incluso muchas veces podemos sentir rutina en nuestro propio trabajo, sentir que no podemos más en esa relación de pareja que llevamos, con ese problema que tenemos con nuestro hijo, que estamos agobiados con alguna enfermedad que no soportamos porque día a día vamos de alguna manera sintiendo una molestia en nuestro corazón o en nuestra vida. Pues sí, hay una promesa que está en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, verso 28, cuando el Señor se dirige a la multitud, una gran cantidad de gente que estaba cerca, y les dice, mirándolos con compasión, venid a mí, los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Yo te pregunto hoy, ¿de qué estás cansado en tu vida? ¿Qué agotamiento tienes interior, espiritual, psicológico, de salud o incluso a nivel económico? Pues quiero invitarte a que hoy de una manera especial decidas acercarte a Dios, pero acercarte con una convicción diferente, no con la convicción del fetichismo, a ver si de alguna manera mágicamente se me solucionan los problemas. No, es con una decisión firme de vida, con un deseo profundo realmente de transformarse en Dios. ¿A quién nos vamos a acercar? ¿Quién es ese que nos promete que en Él vamos a descansar? Tengo que conocerlo, tengo que amarlo, tengo que leer sobre su vida. Tengo que, con una actitud de fe, verdaderamente decir, Señor, en estos problemas quiero descansar en ti. Aquí estoy, no los puedo solucionar, yo solo no puedo con las cosas. Si tú no me auxilias, Señor, en vano yo me canso. Recuerda ese versículo que está
en el libro de los Salmos, en el capítulo 127, el Salmo 127, verso 1 y 2, que dice: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano cuida el centinela. Por eso quiero invitarte a que vengas a Jesús, para que refresque tu alma, para que descanses en Él. Póstrate de rodillas en oración, enciérrate en tu cuarto, en el baño, donde quiera que te encierres a orar con Dios. Y allí vacía tu corazón delante de Él, descansa tu problema. Me llega a la cabeza en este momento ese texto bíblico que está en el libro de Samuel, en el capítulo 1, cuando Ana, ¿recuerdas aquella que no podía tener hijos, la mamá de Samuel? Estuvo orando delante del Señor y el sacerdote Elí decía: mujer, ¿por qué estás borracha a esta hora de la mañana? Porque ella se le movían sus labios, pero no se le escuchaba su voz. Entonces le dice: no, Señor, no estoy borracha, es que estoy desahogando mi pena delante de Dios. Y él le dice: vete en paz y que Dios te conceda lo que le has pedido. Dice allí que Ana se levantó y se fue y nunca más volvió a estar triste, nunca más. Eso es descansar en Dios, es poder tener la capacidad de vaciar nuestro corazón, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras rutinas, los problemas cotidianos pequeños de la vida y decirle: Señor, aquí estoy, quiero descansar en ti. Quiero descansar en ti, pero tienes que creer que Dios es tu papá, que Dios es el que está ahí para auxiliarte, para ayudarte. No lo cojas como un comodín, como un amuleto de la buena suerte. No, que sea tu todo, todos los días. Y te aseguro que en realidad vas a poder descansar en Él. Que tu fe no sea efímera, no sea una fe de bolsillo, que sea una fe contundente, que te puedas asir a Él, que puedas descansar en sus brazos. Ánimo, levántate hoy, póstrate a sus pies y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Vengo a ponerte mi problema, vengo a descansar en ti, porque tú lo prometes en tu palabra. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Yo vengo a descansar en ti, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, hasta una próxima oportunidad. Bien, queridos hermanos, ya estamos aquí de regreso una vez más, aquí en Atrévete a Ser Diferente. Y estamos hablando hoy de esa herida que tenemos todos los seres humanos, que es la desconfianza. Ahora vamos a tratar de ver cómo sanamos esa herida, cuáles son los frutos de la confianza, en fin. Porque es muy importante que identifiquemos si somos personas desconfiadas, pero sobre todo lo más grave, si somos desconfiados de Dios, que seguramente eso es lo que más nos sucede a nosotros. Pues estábamos hablando, antes de irnos del último bloque, sobre lo que produce la desconfianza. Entre esas es que la persona pues se va quedando sola porque va volviéndose conflictiva en los círculos sociales, en las comunidades, en todas las comunidades, incluso religiosas, llegan personas con unos conflictos interiores enfermos de desconfianza. Y empiezan a sembrar división y murmuración, y entonces le dicen al otro: ¿no será que es que va a robar dinero? ¿No será que es que...? Usted tranquilo, usted confíe. Si usted hace su evaluación y le parece que no satisface sus necesidades, pues tome camino hacia otro lugar, pero no dañe, no murmure, no se vengue con el tema de la desconfianza, porque te aseguro que eso es lo que le fascina al mal, que vivamos desconfiados unos de los otros. Pues bien, el Señor nos lo advierte. Ya habíamos hablado del texto del Eclesiástico en el capítulo 2, del 1 al 11. Ahora vamos a leer lo que produce la desconfianza en este mismo texto. Dice el Señor así: pero ay de los corazones cobardes y de las manos perezosas. Ay de los pecadores que llevan una vida doble. Mira lo que sigue. Ay de los corazones débiles que no tienen confianza. Dios no los protegerá. ¡Qué duro esto! Dice: ay de los que no saben soportar con paciencia. ¿Qué harán cuando el Señor los ponga a prueba? Es fuerte. A mí, cuando leo este texto, pues por supuesto me sacudió fuertemente. Ahora, las personas pesimistas y negativas les encanta leer esto y decir: sí, es que yo soy así, es que a mí Dios no me va a proteger. No, esta es una exhortación que el Señor hace para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Porque dice: el que no confía, pues no va a recibir la protección mía. ¿No te parece duro eso? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? ¿De quién se rompió la confianza? Se rompió de Dios. Es decir, nosotros desconfiamos de Dios. Y empezamos a poner atención en lo que la serpiente nos propuso. Todo nuestro pecado, nuestra oscuridad. Y eso nos produce siempre el ser defraudados.
¿Por qué las personas vivimos atormentados unos con otros? ¿Por qué nos defraudamos unos a otros? ¿Sabes por qué es? Porque fijamos unas expectativas muy altas en las otras personas. Los queremos como dioses. Y resulta que Dios solamente hay uno. Es Dios nuestro Salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso es que vivimos defraudados. Y cuando nosotros podemos hacer vida en nosotros, ese versículo que está allí, que dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano, nosotros deberíamos saber que eso sucede. Entonces, ¿cuál es el problema de estar desconfiando? Nada, confiemos en Dios. Él proveerá para que las cosas siempre se arreglen. Y hoy nos lo dice: ay de los corazones que no tienen confianza, Dios nos los protegerá. Dice: ¿qué harán cuando los ponga a prueba? Ahora, yo te pregunto, ¿tú confías en Dios? Cierto amigo de la comunidad me recuerda un texto muy muy bonito que está en Jeremías 29:11, donde dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su malestar, a fin de darles un futuro lleno de bendición, lleno. Entonces, ¿por qué no vamos a confiar en semejante promesa? Y luego lo coloca así, como poniéndole el sello de la firma de él. Y me decía otra amiga: Dios no tiene letra menuda. Pues así es, yo, el Señor, lo afirmo. Y eso es parte de la confianza. Yo tengo que confiar en el Señor, tengo que confiar. Ahorita más adelante vamos a mirar cómo vamos a confiar más en Él. ¿Por qué confiar en Dios? Y esto es clave. Yo te pregunto, si una persona te ha defraudado, ¿cómo es que vuelves a confiar en esa persona? Primero, tú das oportunidades a esa persona. Y esa persona vuelve a fallar en ti y ya no quieres volver a confiar en ella. O por lo menos, si te ha defraudado, empiezas a revisarle cuentas, empiezas a revisar cosas, a menos que hagas sacrificios importantes que te demuestren que realmente hubo un cambio. Y en este orden de ideas es en el que se convierte precisamente la muerte en cruz, el máximo galardón de la recuperación de la confianza. Y ahí es cuando se entiende. Muchas personas preguntan: Juan, ¿y por qué Dios no habrá escogido otra manera? ¿Por qué no más bien mandó un extraterrestre y vino acá y mire, ya salvos? Ni lo hubiéramos creído siquiera. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es desconfiado. Tantas cosas en los programas que hemos hecho nosotros, aquí en este canal, sobre todos los milagros eucarísticos y todas las pruebas que tenemos de la presencia de Dios, y ni siquiera creemos. Yo no sé si tú te acuerdas de ese texto tan bonito que hay en Lucas del rico Bulón y el pobre Lázaro. Cuando el rico Bulón le está diciendo al padre Abraham, dice: mira, que un muerto resucite y vaya y ayude a mis hermanos y les diga. Y él le dijo: ni que un muerto resucite van a cambiar, porque el que desconfía, el que no quiere creer en Dios, ni que le suceda lo que le suceda va a cambiar. Por eso entonces era necesario el sacrificio de Cristo en la cruz. Era vital. ¿Para qué? Para que el hombre entendiera que Dios, siendo un Dios omnipotente, que todo lo puede, siendo el Dios, el único Dios que existe sobre todo el mundo, bajara a la tierra, se humillara. No solamente se humillara, viviera sin pecado, siendo absolutamente inocente, y dijera: yo, por recuperar tu confianza, me voy a dejar crucificar. Aquí. Y yo hablo con frecuencia también que la salvación para el mundo fue ganada realmente allí, en el huerto de Getsemaní. Ahí el Señor hubiera podido levantarse y salir corriendo y decir: no, yo en esta no me meto, hasta luego, adiós. No, allí decidió enfrentar la cruz. Cuando el Señor fue azotado, toda su carne despedazada, toda despedazada. Luego le ponen una corona de espinas, lo ridiculizan. ¿Rey eres? Pues ven que te vamos a coronar. Le ponen una corona de espinas. Yo no sé si tú has leído los textos donde se expresa qué fue realmente la pasión de Cristo. Cómo Él, con esa corona de espinas, se le clavaran hasta sus sienes el dolor. Le pegaban con una caña en la cabeza. ¿Tú te imaginas con una corona de espinas? Cada que le golpeaban con la caña en la cabeza, se le clavaban las espinas con el máximo de dolor. Lo escupían, se le burlaban, toda la carne llagada, toda llagada. Y luego le tiran un madero hostil encima, con un peso superior,
con la carne en llaga, en sangre viva, la madera, tal vez con pedacitos de madera desprendidos, dañándole, terminándole de dañar o pronunciándole más su dolor. Y luego la asfixia en la cruz, los clavos, el dolor, que no podía ni respirar, tenía que alternar una posición de un pie en el otro para poderse medio estar ahí en la cruz, ahogándose, porque la muerte en cruz produce asfixia. ¿Y por qué en cruz? Porque en ese tiempo era el peor de los suplicios. Yo no sé si hoy en día haya otros, pero vaya a ver si alguno de nosotros se dejaría crucificar de la manera que Cristo lo hizo. ¿Sabes para qué lo hizo? Para decirte, yo soy inocente y quiero comprobarte que te amo y que tengo bien para ti, un futuro lleno de bendición para ti. Lo voy a hacer con mi sacrificio porque te amo. Por favor, créeme a mí, no le creas al mal, créeme a mí. Mira, yo no sé si tú has visto películas donde un malo finalmente se convierte al final y entrega su vida por unos niños, o es la única manera de decir sí, definitivamente decidí ser bueno. Pero Dios, siendo bueno, siempre decidió entregarse por ti y por mí. Ahora te pregunto, ¿vas a confiar en Dios? ¿Crees que ese ser que vino, que está en los anales de la historia, que lo conocimos, el ser humano lo conoció, el rostro viviente de Dios, el rostro físico de Dios en Jesucristo lo conoció, que vino a este mundo y se entregó por ti y por mí, ¿tú crees que te va a defraudar? Por Dios. Claro, hay quien no crea, pero yo sí te invito a que tú digas, ese sacrificio tiene sentido. Si no, ¿sabes qué es lo que sucede? Que es como si cogieras ese sacrificio en la cruz, lo tomaras y lo patearas y dijeras, no me sirve de nada, no sigo creyendo en ti, no me importa, prefiero estar con el mal. ¿No te parece duro este tema? Pues claro, eso es la desconfianza y esa es la herida que vino a sanar el Señor. Y la única manera de hacerlo era con el sacrificio. Por eso hay de nosotros, si no nos sacrificamos por recuperar la confianza de los demás cuando los hemos defraudado conscientemente. Porque a veces los hemos defraudado conscientemente, le pudimos haber robado tiempo al uno, le pudimos haber sido infiel a mi esposo, a mi esposa, pude haberle faltado a mis hijos en un estado de quizá alicoramiento, qué sé yo, con cuántas cosas herimos a los demás. ¿En qué te vas a sacrificar para poder recuperar la confianza de tu familia? Cuando les dijiste, les prometo que no les vuelvo a gritar, les prometo que no les vuelvo a golpear, les prometo que no les vuelvo a faltar. ¿Y con qué sacrificio vas a recuperar esa confianza? Tienes que hacer un sacrificio. Y sacrificio es morir a ti mismo, a tu propia carne, a tus propios apetitos, a tus propios impulsos, pasiones, deseos, sentimientos. ¿Para qué? Para amar, porque el sacrificio es el amor. No se entiende el amor si no hay sacrificio. Quien no ama no se sacrifica por el otro. No me vengas a decir que me amas cuando ni siquiera eres capaz de levantarte de la cama para irte a traerle a tu esposa o a tu esposo un vaso con agua porque está enfermo o con una pastilla, con un medicamento. No me digas que amas si no eres capaz de morir tal vez a tus pasiones desordenadas que están hiriendo a tus hijos en una infidelidad, en quién sabe qué caminos. Pues ahora, si en realidad los amas, tienes que comenzar a sacrificar como Cristo se sacrificó por nosotros en la cruz. Pues hay un texto que me parece muy bonito y lo he traído a esta hora en el programa porque es como el Señor le habla a Sor Faustina Kowalska, esta santa de estos tiempos, especialmente a quien tanta exaltación le hizo Juan Pablo II. Y esto está en el numeral 50 del libro del diario de Sor Faustina, en la parte B de ese numeral 50. Dice así: Jesús se quejó conmigo con estas palabras: la desconfianza de las almas desgarra mis entrañas. Mira esto, la desconfianza de las almas desgarra mis entrañas. Yo te pregunto, ¿desconfías del Señor? Si desconfías del Señor, estás ayudando a que se desgarren sus entrañas. Mira lo que sigue. Aún más me duele la desconfianza de las almas elegidas. Y quiero decirte, si estás viendo este programa es porque eres elegido, es porque eres elegida. Si estás buscando la verdad, si te acercaste a un grupo de oración, si te acercaste a una comunidad, si sintonizas este canal, si estás en la iglesia, es porque eres un escogido de Dios. Y esa es la que más le duele al Señor. Esas almas que desconfían de Él, las que le dijeron sí. Mira, aquí lo dice: aún más me duele la desconfianza de las almas elegidas. A pesar de mi amor inagotable, no confían en mí.
Ni siquiera mi muerte ha sido suficiente para ellas. ¡Ay de las almas que abusan de ella! Dios mío, cuando yo leo estas palabras digo, Señor, ¿cuántas veces he abusado de tu misericordia? ¿Cuántas veces me has dicho que confíe y sigo desconfiando? Yo recuerdo una historia de mis hijos, y perdónenme que hable tanto de mi familia, pero pues esos son los ejemplos que tengo a la mano. Cierto día, cuando mi hijito estaba pequeño, uno de mis hijos estaba pequeño, nos fuimos a un sitio de descanso donde de alguna manera nos acostamos, allí nos metimos en la piscina, y de pronto mi hijo estaba tan pequeño que le daba miedo el agua. Entonces le dije, hijito, lánzate, lánzate. No, papá, no, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Hijo, estoy yo te voy a sostener aquí dentro de la piscina, dentro de la alberca, como le llaman en algunos países. Aquí te voy a sostener, lánzate, hijo. No, papá, no. Y lloraba, y a mí me fue dando rabia interior, claro, por la soberbia que manejamos los hombres. ¿Por qué? Porque yo era su papá. ¿Tú crees que yo iba a dejar ahogar a mi hijo? Si yo estaba ahí para sostenerlo y mi hijo desconfiaba de que yo lo iba a dejar ahogar. Si eso somos nosotros, ¿cuánto más dolor sentirá Dios cuando desconfiamos de Él? Cuando nos dice, hijo, tranquilo, confía, el problema se resolverá. ¿Y a través de quién te lo dice? El sacerdote, en la oración, en el laico, en la palabra de Dios, en el libro que estás leyendo. Le está hablando a tu corazón. Recuerda lo que dice Job 33:14. Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos llegado ya al final de este tercer bloque. Espero que se queden allí, porque lo que viene es cómo podemos confiar en el Señor, cómo podemos de alguna manera fortalecer nuestra confianza en Dios para ser personas felices, para ser personas que tienen el corazón lleno de esperanza, de alegría, que viven con fortaleza, con confianza, porque te quiero decir que la confianza en Dios trae unos frutos absolutamente grandes, unos frutos que pues llenan el corazón de cualquier ser humano. Y pues quiero de manera especial en este momento, antes de irnos ya al corte, pues enviarle nuevamente un saludo a mis queridos hermanos de allí de Zamora, Michoacán, donde hemos hecho tantos retiros espirituales, esta comunidad tan hermosa de Cristo vive hoy, donde seguramente vamos a estar en mayo allí compartiendo uno de los retiros espirituales. También a la comunidad maravillosa de Puebla, donde hemos también comenzado este proceso de retiros espirituales de la comunidad. Quiero saludar también a los hermanos de las cruzadas matrimoniales, donde también hemos tenido la oportunidad de compartir tantas cosas hermosas, retiros de servicio, retiros de iniciación a la vida en el espíritu, de sanación interior. A Valora también, allí en Guadalajara, un saludo muy especial, esta comunidad donde también acabamos de tener un retiro espiritual bien especial. Y a tantas personas, gente linda de Durango, también de Perú que nos han escrito, de Argentina que también nos escriben, de Panamá, de Ecuador, en fin, a todos ellos queremos darles un saludo muy especial. Y si ustedes quieren escribir a este programa, pues pueden verlo allí en el correo que aparece en pantalla, que es atréveteaserdiferente@mariavision.com, o puedes escribirme a mi correo personal j-echeverry@hotmail.com, j-echeverry@hotmail.com, o puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverry, escritor, o Juan Alberto Echeverry, autor. Escríbenos las inquietudes, escríbenos sobre el tema del programa y sobre qué temas te gustaría que tocáramos en estos programas. Por supuesto, para tratar de llevar el mejor contenido que tenemos de la palabra de Dios dentro de nuestra Santa Iglesia Católica. Quédate allí, ya venimos con muchísima más información sobre este tema de la desconfianza, pero su oponente, o mejor, el verdadero, el que es la confianza en Dios. Ya regresamos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a estas reflexiones para refrescar tu vida. Hoy quiero compartirte una maravillosa historia que está en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. Es la historia de David y Goliat. Pero quiero centrarme en algo pequeño. David era un joven bastante delgado, bastante de corta estatura, y pues escuchó que había que enfrentar a los gigantes que iban a atacar al pueblo de Israel.
pues él va y se adelanta y finalmente se hace llamar para decir: yo soy el que voy a defender al pueblo de Israel. Si alguien tiene miedo, yo sí lo voy a enfrentar, porque yo he matado osos, yo he matado leones, en fin. Saca de sí, de adentro, a pesar de su corta estatura y de su corta edad, una fortaleza increíble. Así pues, el rey que lo escucha, el rey Saúl, hablar de esa manera, dice: bueno, yo te voy a dejar que enfrentes el ejército enemigo de esos gigantes y voy a premiarte por hacerlo en caso de que logres tener victoria sobre el ejército enemigo. Entonces, en ese momento, ordena al rey Saúl que vistan a David con la armadura que él tenía, que él acostumbraba a usar. Una armadura con casco de bronce, con pectoral de bronce, y así fue. Así vistieron a David con esa armadura grande. Cuenta la historia por allá en el capítulo 17, verso 38 y siguientes, que David comenzó a tratar de caminar con la armadura y no pudo avanzar con ella. Y no pudo avanzar, claro, porque no era de él. Pues en esto es lo que quiero centrar esta corta reflexión, para que de alguna manera pienses en tu vida, que muchas veces queremos enfrentar la vida con cosas que no son nuestras, imitando a otras personas, imitando de alguna manera la moda, imitando de alguna manera posturas o fingiendo lo que no somos. Y por supuesto nos cuesta trabajo avanzar en la vida, por supuesto nos cuesta trabajo fingir lo que no somos, porque no se nos siente ni se nos vive de manera natural. Somos personas que fuimos hechas para ser quienes somos. Dios colocó una identidad en cada uno de nosotros, como quiera que sea ella. Muchos jóvenes ni siquiera saben que tienen esa identidad. Por eso están buscando imitar artistas, buscando meterse en la droga, imitar todo lo que ven en la televisión o en los medios de comunicación. No, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia identidad. Con ella podemos ser verdaderamente felices. Con ella podemos enfrentar la vida, cualquiera que sean los retos que se nos pongan por delante. Nuestra propia identidad es la que Dios te ha regalado a ti, a mí y a cualquier persona que exista en el mundo. Una identidad basada en la identidad de Cristo, en el amor, en los deseos de avanzar en una vida llena de esperanza, de alegría, de fuerza, de fe, de entusiasmo, con lo que tienes adentro, con tus cualidades, con tu físico, con tu familia. Pero, ¿por qué tenemos que estar negando lo que tenemos y lo que somos? ¿Por qué queremos estar poniendo tal vez zapatos más altos para aparentar ser más altos? O quizá cambiando nuestra apariencia cuando realmente no somos lo que a veces aparentamos ser. Eso nos hace ser acartonados, eso nos hace que nuestra vida nos pese. Yo te aseguro que puedes progresar muchísimo más en la vida con lo que Dios te ha dado, porque a ti también te dio talentos. A ti también te dio unas gracias especiales. Es cuestión de postrarte en oración y pedirle a Dios que te ayude a descubrirlas, pero sobre todo, aceptarte como eres, con lo que tienes, con lo que eres, con lo que sientes, con tu vida, en fin, con todo lo que tienes. Es poderle decir: aquí estoy, Señor, me acepto como soy y voy a enfrentar el mundo con la armadura que tú me diste, no con la que el mundo me quiere colocar. Con una armadura diferente, con la de mi vida, con la de mi físico, con la de mi intelecto, con la de mis alegrías, con la de mi esperanza, con la de mi propia psicología. Esa es la armadura que quiero llevar, esa que tú me colocaste a mí, Señor. Por eso me acepto como soy y voy a enfrentar el mundo con alegría. Voy a salir a triunfar, a derrotar todos los enemigos que en la vida se me presenten, porque tú estás conmigo, tú eres mi fuerza y mi protección, y yo soy tu hijo. Hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga. Bien, ya estamos de regreso aquí en Atrévete a ser diferente y estamos hablando, como les compartí a lo largo de todo este programa, de la desconfianza, pero también de la confianza en Dios. Y nos quedamos en un texto de Sor Faustina, como el Señor exhorta al mundo entero diciéndole cuánto desgarra sus entrañas las personas que desconfían de su misericordia. Y hay un texto muy bonito de un libro que se llama Amor Activo, de Concepción Cabrera de Armida, donde el Señor le dice a la mística: hija mía, no hay pecado que más aborrezca yo que la desconfianza. No sabes cuánto me hiere ese pecado. Y dice: ¿quieres cegar las gracias de las bendiciones? Desconfía. Es decir, ¿quieres no recibir bendiciones? Pues basta con que desconfíes y no las recibirás. Pues bien, eso es lo que sucede cuando desconfiamos de Dios. Pero
Gracias a Dios tenemos la gracia de la conversión, gracias a Dios tenemos la iglesia que nos enseña a confiar en Dios, gracias a Dios tenemos la palabra de Dios que nos fortalece para confiar en Él. Yo sé que muchos dicen, ay, yo he desconfiado, sí, tranquilo, vas a comenzar a confiar, vas a comenzar a trabajar en ese proceso de poner tu confianza en Dios, de abandonarte en Él. Porque la confianza en Dios produce unos frutos especiales. Y así como hablamos de los frutos de la desconfianza, vamos a hablar también de los frutos de la confianza. Y el primer fruto de la confianza fue el que el Señor le dijo a sus apóstoles el día en que se les presentó, que ellos estaban a puerta cerrada, recuerdas en Juan 20, del 21 al 23, cuando estableció el sacramento de la confesión. Y qué curiosidad que precisamente tiene que ser allí, cuando dice, paz a ustedes, les doy mi paz. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tengamos confianza para que vivamos en una paz interior, y ese es el primer fruto de la confianza. La persona que confía en Dios vive en paz interior, no lo mueve nada. No es un perezoso, no es la persona que no trabaja por conquistar metas, no, es la persona que en el interior de su vida, en su mente, en su oración, en su espíritu, está inamovible. Todos conocemos esa maravillosa historia de un profesor que les dice a sus alumnos que le pinten el tema de la paz, entonces muchos pintan un lago en calma, otros pintan tal vez una palomita, y un niño pinta un torrente de una cascada muy muy fuerte. Y esa cascada que hace ruido, que cae fuertemente, tenía un árbol que salía de allí, un arbolito con una ramita, y de pronto hay un pajarillo allí. Entonces al profesor le llama poderosamente la atención y dice, ¿cómo es que pintas un torrente de agua? Y le dice, sí, profesor, fíjese bien. Fíjese que allí hay una ramita pequeña y encima de la rama hay un pajarillo. Que en medio de ese torrente ensordecedor, de esa fuerza impetuosa del agua que cae haciendo ruido y salpicando para todos lados, el pajarito permanece inamovible en una paz. Y eso es verdaderamente lo que produce la paz en el corazón al hombre que confía en Dios. Tú estás tranquilo, estás viviendo la circunstancia que vivas y estás tranquilo. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Yo sé que así va a ser. Tranquilo, tengo paz en medio de mi enfermedad, tengo paz en medio de mi dolor. Por algún lado Dios va a sacar la respuesta a mi vida. Quiero compartirte que he vivido tribulaciones muy grandes en mi vida. Hace 20 años viví una tribulación muy muy dura que me llevó a tener una depresión profunda. De allí fue que escribí un pequeño libro que se llama Sanando la Depresión. Y esa depresión me llevó a querer no vivir. Y rápidamente, de alguna manera, busqué la presencia de Dios para que en medio de los problemas más difíciles de mi vida pudiera tener paz. Y había momentos en los que estaba atravesando una circunstancia que me decían las personas, Juan, ¿y cómo puedes resistir eso? Yo no sabía cómo. Yo estaba como montado en una nube, como si el Señor me llevara en sus manos. Hoy en día lo puedo contar con alegría, con gozo y testimoniar lo que hace Dios cuando el corazón confía en Él. Entonces el primer fruto que Dios regala al corazón del hombre es una paz interior. El segundo fruto, la persona que confía en Dios, este es muy importante, tiene un bajo nivel de resentimientos. Y esto sí que es importante, porque la persona que no confía en Dios se vive llenando de resentimientos porque lo miraron, porque no lo miraron, porque le dieron, porque no le dieron, porque lo aceptaron, porque no lo aceptaron, porque lo tuvieron en cuenta, porque no lo tuvieron en cuenta, porque le hablaron duro, porque no le hablaron duro. Esa persona vive en angustia, pero el que confía en Dios no se resiente, es tranquilo, por algo será, yo confío en Dios. Como quien dice, todo se lo descargo a Dios, no tengo resentimientos de ninguna naturaleza. Dice algún sacerdote con el que compartí en estos días que nosotros los seres humanos somos especializados en el reciclaje. Y dije, bueno, pues sí, colocan botes para la basura en todas partes de reciclaje. Pero decía, no es a eso a lo que me refiero. A lo que me refiero es que le depositamos a Dios nuestras angustias, nuestros problemas, y tan pronto termina la oración los volvemos a coger para nosotros y los volvemos a reciclar en nuestro corazón, a volver a sentir el resentimiento, lo que sea. La persona que verdaderamente confía en Dios es aquella persona
que siente paz en su corazón y que no vive resentido con todo el mundo. Ya vimos que la desconfianza desgasta las fuerzas, vive en un estado de tensión. El que confía en Dios, tranquilo, Dios proveerá. Dios proveerá. Hay un texto muy bonito que está allí en Proverbios 16:7, Proverbios 16:7, que dice: cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, hasta sus enemigos ponen paz con él. Si esto tú lo tuvieras presente, no te preocupes por el que habla mal de ti, no te preocupes por el que te ha hecho daño, no te preocupes, tranquilo, tú preocúpate por agradar a Dios, confía en Él y hasta tus enemigos vendrán uno a uno a ponerse en paz contigo, porque es promesa de Dios. Entonces este segundo fruto es muy importante. Cuando tú ves una persona que es demasiado resentida, que se resiente en todas partes, que no hay trapitos con qué cogerla, que, como decimos en mi país, se delica con cualquier cosa, pues esa persona tiene un problema grave de desconfianza en Dios. No tiene paz interior. O tal vez ha actuado tan mal que vive tapando sus actuaciones malas y por eso sufre, por eso se esconde. El tercer fruto es del que confía en Dios. Es una salud espiritual y una salud psicológica, porque Dios le da estabilidad al ser humano, le da esa paz interior, le hace tener tranquilidad, confianza, le sana las heridas del corazón, las heridas psicológicas que vienen desde niño. El Señor entra con todo su poder a sanar su corazón. Yo recuerdo con varias personas que he tenido la oportunidad de compartir cómo llegaron a las comunidades con un corazón deshecho totalmente, inseguras, con problemas tal vez de timidez, no podían hablar en público, no podían de alguna manera enfrentar una relación con alguien, con un hombre, con una mujer. Personas que tenían una herida profunda de desconfianza, pero que luego ejercitaron su fe en Dios, fueron confiando en Él y poco a poco fue recuperando su equilibrio emocional, porque el ser humano no es solo carne y tampoco es solo espíritu, es carne, es espíritu, pero también es psicología, es mente. Y eso hace que nosotros tengamos de alguna manera, pues una manera de actuar, valga la redundancia, en nuestra vida. Y si nosotros estamos heridos sin confiar en Dios, vamos a actuar justamente en inseguridad, en miedo, en timidez, en fin, en todas esas heridas que va generando pues una, por supuesto, falta de confianza en el Señor. Tenemos el número 4. El cuarto fruto de la confianza en Dios se llama descanso. Y lo dije al principio del programa, ese texto bíblico que está en Mateo 11, donde dice: venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados. Yo descanso en paz. Señor, todo está en tus manos. El que no confía no descansa, el que confía descansa, tranquilo, descansa, Dios proveerá. Yo no te estoy hablando de que no seas responsable. Una cosa es la ocupación y otra cosa es la preocupación. Si tú confías en Dios, haz lo que a ti te toca, haz lo humano, Dios hará lo divino, pero tú tienes que hacer lo humano. Yo no te estoy diciendo que te vuelvas irresponsable. Lo que yo te estoy diciendo es que confíes en Dios, que estés tranquilo, que tengas plenitud de confianza en Dios. Y eso te va a hacer descansar en Él. Entonces es la persona que tú ves serena, tiene los problemas, trabaja, madruga, se levanta, pero eso le da cierta felicidad en su vida. En estos días escuchábamos la frase del Papa Francisco, que decía: un cristiano triste o un cristiano que no expresa felicidad, o es un mal cristiano o no conoció a Cristo. Y eso es cierto, porque la persona que tiene al Señor, que confía en Él, es una persona que tiene que reflejar felicidad en su vida, tiene que sonreír, tiene que ser agradable con todos, no puede estar, como lo dice allí la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, dice que ninguno de ustedes sea como planta de raíz amarga. Pues bien, confiar en Dios te va a hacer sentir seguro, tener paz, te va a sanar las heridas del corazón y te va a hacer descansar. Y el quinto fruto que produce la confianza en Dios es una seguridad y una fuerza interior. Parece mentira, pero lo dice la palabra de Dios, que los que confían en Él serán renovadas sus fuerzas como el águila. Como el águila serán renovadas sus fuerzas. Y eso es lo que sucede con una persona que confía. Tal vez hoy te acostaste con problemas. Tal vez tu vida estuvo muy dura. Tal vez la jornada fue difícil, enfrentaste circunstancias. Pero tú dices, vendrá un mañana mejor.
y te acuestas y pareciera como si resucitaras al otro día. Incluso ya no ves el problema tan grande como lo ves cuando tienes el miedo, la desconfianza, cuando lo estás enfrentando incluso de noche, que vemos los problemas más graves. Cuando confías en el Señor, tienes seguridad, tienes firmeza, tranquilo, estás posado sobre la roca que es Dios. Por eso dice el salmista: tú eres mi refugio, mi alcázar, la roca en quien confío. Qué belleza ese salmo, por ejemplo, el Salmo 5 en la mañana cuando oramos, de mañana muy temprano, escuchas mi voz, te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. Porque tú no te complaces en los malos, en cambio yo puedo entrar en tu presencia y adorarte con toda reverencia, dice el salmista, y es porque precisamente confía en ese Dios que le está diciendo: ven, hijito mío, ven y confía en mí, que aquí estoy para darte tu vida. Los que nos sentimos confiados en el Señor, te lo quiero decir, llevo 28 años en este proceso de vida espiritual y todos los días me refugio en mi Dios, en nuestro Dios, en el único Dios trino, en ese Padre, Hijo y Espíritu Santo que escucha tu oración, que te bendice, que te protege, que te llena de bendición. Pues eso es lo que hacemos justamente las personas que confiamos en Dios, poner todas nuestras miserias, nuestros dolores, todo en Él. Ahora, hay una confianza adicional en Dios, que es la que yo quiero que tú tengas presente. Es la confianza, como lo voy a hablar en otros los programas sobre el tema de la confesión, es la confianza absoluta de que Dios perdona todas tus culpas. ¿Por qué? Porque el mal lo que quiere es cargarte de culpabilidad. Dios lo que quiere es decirte: hijo, sé que te has equivocado, pero lo único que quiero es que cambies y que vivas de nuevo. Y hay un texto muy bonito que está en Ezequiel 18, del 21 al 23. Dice: y si el malvado se aparta de todo lo malo que cometía, ya no morirá. Dice: antes vivirá, porque ahora hace lo que es bueno. Yo no quiero la muerte del malvado, lo dice allí, sino que cambie de conducta y viva. Yo no volveré a acordarme de sus pecados. Qué regalo más hermoso es este, en el que te invita el Señor a que confíes en Él. Y luego cuando nos dice allí en Mateo, en el capítulo 25, que dice del 31 al 46, tal vez. No, mejor, es Mateo en el capítulo 6, ahora sí me acordé bien. Mateo 6, del 25 al 34, cuando dice allí: ¿por qué se preocupan de lo que han de comer o con qué se van a vestir? Mire, vuestro Padre que está en el cielo, pues alimenta a los animales, ¿no los va a alimentar a ustedes? Gente falta de fe, ¿acaso puedes añadirle un codo a tu estatura? ¿Por qué te vas a preocupar? Confía en Él, que Él tiene para ti un camino de bendición permanente. Pues eso es lo que te invito en este programa, a que a partir de este momento tal vez le pidamos perdón a Dios por todas esas cosas, esos actos o esos pensamientos, actitudes de desconfianza que hemos tenido hacia Él, y que podamos confiar plenamente en Él. ¿Cómo entonces podemos confiar en el Señor? Lo primero es orando. La única manera de entrar en contacto con Dios es por medio de la oración. Esta es, digamos, la más rápida, la más inmediata manera de contactarnos con Dios para hacernos amigos de Él, vaciar tu corazón. Pero yo te pregunto, ¿cómo estás orando? El Señor nos da muchísimas indicaciones en su palabra. Entre ellas dice: cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, Mateo 6, cierra la puerta, entra en tu cuarto, cierra la puerta y allí a solas órale a tu Señor. Y eso quiere decir que silencies la bulla exterior, incluso la bulla interior, que entres en la intimidad con Dios y que allí vacíes tu corazón delante de Él. La única manera es escuchando allí en la intimidad de tu oración que tienes a un papá que te está escuchando. Y ya seguido, después del verso 6 en adelante, el Señor nos enseña el Padre Nuestro, cuando nos dice: oren con estas palabras: Padre Nuestro. Que seguramente en algún otro programa lo diremos, cómo es que debemos orar este Padre Nuestro. Pues bien, Padre, allí en oración, es como el Señor bendice tu vida, como hace crecer tu confianza en Él. La segunda manera es asistiendo a los sacramentos. Recordemos lo que significa sacramento, que es presencia viva de Dios. Eso significa sacramento. Y también, como lo dice el catecismo, es el símbolo visible de aquello que es invisible. Un acto visible es el sacramento de lo que es invisible, que es Dios.
Claro, Dios es visible a través de muchas cosas en la naturaleza, pero en el sacramento significa eso. Cuando tú recibes los sacramentos, recibes a Cristo mismo, te fortaleces místicamente en tu cuerpo, en tu vida. Entonces aprendes a confiar en Él, que estás con Él. Cuando la hostia pasa por tu cuerpo, luego llega a cada célula de tu cuerpo para decirte: Dios, estoy contigo, estoy en cada célula de tu cuerpo. Eso es la Eucaristía. Eso es lo que Él te quiere decir. Por medio de la humildad, de todo lo que significa la Eucaristía, eso es lo que te quiere decir. Entonces, asistiendo a los sacramentos, también aprendes a confiar en Él. Por ejemplo, cuando vas a la misa, a la Eucaristía, comulgas de dos maneras y fortaleces tu vida y tu fe y tu confianza en Él. De una manera, a través de la palabra de Dios, y de otra manera, a través de la comunión sacramental, que es la hostia. Allí puedes recibir. Hay personas que no la pueden recibir porque no están en gracia, y es bueno que lo hagas y que sepas que si no estás en gracia, no la recibas, porque nos va a decir también allí Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, que quien come el cuerpo de Cristo en condenación, o estando en pecado, o no estando en gracia, come su propia condenación. Pues esa es la otra manera. La tercera manera de confiar en Dios es leyendo la palabra de Dios. Dice allí la Escritura en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando nosotros entramos en contacto con la Escritura y vemos todo lo que el Señor hizo, todas sus promesas, todos sus milagros, todo lo que en algún momento nos puede recordar que confiemos en Dios, pues allí está en la Escritura. Yo no sé si tú te acuerdas ese pasaje de Daniel. Daniel era un hombre que conocía las Escrituras, y cuando está en el foso de los leones o en el horno ardiente, lo primero que hace después de pedirle perdón al Señor y de humillar su corazón es recordarle las promesas que él había leído. Cuando tú recuerdas, has leído la palabra de Dios y recuerdas que Dios tiene promesas de bendición para ti, dices: no, Señor, pero si tú prometiste que nos ibas a bendecir, si tú dices en tu palabra: venid a mí los que estéis cansados y agobiados, es porque, Señor, aquí estoy. Entonces eso te hace confiar un poco más en el Señor. Abandonando el siguiente, el número 4, es abandonando nuestras preocupaciones en Dios. Una persona que abandona sus preocupaciones en Dios, confíe, tranquilo, entréguele a Él sus cargas, aprenda a que Él las va a llevar y va a tener confianza en Él. Y la número 5, siendo desprendido. Entregue, tranquilo, despréndase, porque cuando nos aferramos a las cosas materiales y a las personas, como que se nos bloquea la confianza en Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Solamente quiero darte una última cita bíblica, y esta está en Romanos 8:28, que dice: todo sucede para bien de quienes aman al Señor, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Lo que suceda en tu vida, quiero que tengas la tranquilidad y la seguridad de que todo sucede para tu bien. Todo, la enfermedad, el dolor, todo sucede para tu bien. Y puedes decirle al Señor: no entiendo, Señor, por qué, no entiendo, pero sé que esto sucede para mi bien. Aquí estoy, confío en ti y aprendo a crecer y a ser feliz. Pues bien, mis queridos hermanos, recuerda que quien te habló es Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Puedes buscarme en Facebook, Juan Alberto Echeverry, autor o escritor, o también puedes escribirme a mi página web j-echeverry@hotmail.com, j-echeverry@hotmail.com, o también puedes visitar mi página web juanalbertoecheverry.com. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa sobre la desconfianza. Te espero en el siguiente programa. Que Dios te bendiga y vamos a orar unos por otros.